Me encuentran. Ok. Toca osteosarcoma, sarcoma de Ewing o familia de sarcoma de Ewing. Ahora ya tiene otro nombre, pero la verdad que está muy largo, entonces nos vamos a quedar con familia sarcoma de Ewing o Ewing. Si se dieron cuenta en el programa, hay a quienes les toca darle los dos temas, porque obviamente no podemos dar uno y luego el otro, no acabaríamos, tendríamos que tener casi 3 meses de clases y pues obviamente no hay forma ni manera. Vamos, sí necesito que se concentren en sus temas, que hagan lo más resumido para que le podamos sacar la mayor parte de provecho de lo que se debe de ver. Obviamente no lo vamos a ver como quisiéramos, así metido, porque nunca vamos a acabar, pero si ustedes, hay cosas que son muy puntuales y que esas sí deben de quedar muy claras. Y nos queda una clase que es la de, no me acuerdo cuándo es, hay un día que está sin tema y ahí podemos complementar lo que nos haga falta, ¿ok? Va a venir Toño, que eso es algo padre, para que nos dé, ya le dije, lo que un médico, la parte clínica tiene que saber de la parte quirúrgica, porque no se trata de que aprendan la quirúrgica, idealmente sí, pero ya saben, los que estén conmigo ya se la saben, sí tienen que saber la quirúrgica, pero al menos para que vayan agarrando un poquito el entendimiento. Y una de las clases, que es la de Norma, esa sí tiene que ser en la tarde, porque obviamente pues ya saben que mamá pues no va a estar complicado, pero ya nos organizaremos con eso, ¿vale? Entonces esa clase libre es el 30 de mayo, la que no quedó ningún me acuerdo tema. cómo quedó. Sí, ajá, 30 de mayo, ajá, que es como para completar o dudas. Okay. La que no... Y la de Norma quedó el 29, ¿verdad? Creo, es un día antes. El 29 a las 2, ajá, sí, otra. Está bien. Está en el programa. Para dejar de una vez anotarme y no programarme yo luego procedimiento. Ok, pues bienvenidos a la intensidad de los sólidos. Ya verán qué divertidos. Siempre se los digo y se los vuelvo a repetir y a todos se los he dicho. Para sólidos tienen que saber embriología, anatomía, fisiología, imagen, o sea, radiología, patología y luego ya van a aprender onco. Entonces, si no saben embriología, ya se les olvidó, échense un clavado. Si no saben anatomía, échense un clavado. Porque todo lo de sólidos, que no les tocó neuroblastoma, ¿verdad? No. Es bien bonito. Porque entonces, si no se sabe la anatomía, reprueban. Porque todas las estadificaciones, clasificaciones, y ayer acá a mis ojos le tocó echarse un clavado a la anatomía de ojo, es anatomía y anatomía. Si no, no le van a entender y no van a poder darle una interpretación de muchas cosas de sólidos en la parte de oncología. ¿Va? Pues empecemos. Bienvenido, Luis. Bienvenidos. La ciencia andando. Buenos días. El día de hoy vamos a dar inicio al curso. El tema para iniciar va a ser osteosarcoma y familia de los sarcomas de Ewing. Pues, para todos, pues ya me conocen, soy Luis Carlos Ducros, soy residente de 4º año de oncohematología pediátrica. Entonces, como temario principal para el día de hoy vamos a abordar un poco lo que es la parte de la historia, la raza y su distribución geográfica, la parte de la supervivencia, la parte de epidemiología, patogenesia y la diferenciación de tumores óseos benignos y diagnósticos diferenciales de este tema. Entonces, entrando un poquito para hablar como en modo general de la familia de los sarcomas de Ewing, tenemos que es una neoplasia altamente maligna que afecta fundamentalmente a los pacientes niños y adolescentes, descritos hasta máximo adultos jóvenes, es como el grupo donde más se ven afectados. Se caracteriza por ser células redondas pequeñas con funciones genéticas que involucran diversos tipos de genes que ahorita más adelante vamos a empezar a detallar un poquito más, y los lugares de mayor afectación suelen ser la parte de las extremidades inferior y la pelvis como tal. Cuando hay una localización extraósea, los lugares más comunes es la parte del tronco
y las extremidades superiores. Entonces, para un poquito de historia de lo que es la parte del sarcoma de Ewing, tenemos que la parte del sarcoma de Ewing fue descrito por el anatomopatólogo James Ewing en 1920 y 21. Inicialmente recibió el nombre de mieloma endotelial, fue el primer nombre que recibió, y lo describieron como un tumor difuso del hueso que es altamente agresivo, con una gran sensibilidad y buena respuesta a los tratamientos instaurados con radioterapia. Por otra parte, de la cronología histórica del osteosarcoma, tenemos que hay datos de mayor tiempo, de mayor data de evolución. Se dice que desde el siglo XVIII y siglo XIX, en sus primeras décadas, más puntualmente en 1804, fue la primera vez que apareció el término como tal de sarcoma para describir la parte de lo que eran los tumores de tejido conectivo. Ya después, el año siguiente, apareció por primera vez el término de osteosarcoma, que era para diferenciarlo puntualmente de lesiones de tipo óseas, que eran en ese caso los osteocondromas. Con el paso de los años, en el siglo XX, ya hubieron pues avances en cuanto a la parte del diagnóstico y tratamiento, con la parte del cirujano Ernest Gottman, que fue que pues delimitó, por decirlo así, las diferencias y las perspectivas clínicas, radiológicas e histológicas del osteosarcoma. Más adelante, en 1951, ya se logró generar diferencias de pronóstico, teniendo en cuenta lo que era, o basado en las características tanto radiológicas como histológicas. En la década de 1970 y 1980 ya se introdujeron ensayos clínicos con quimioterapias ayudantes, las cuales demostraron que eran una combinación adecuada y ayudaban a la parte de la sobrevida para tener una mejor respuesta cuando se realizaba la parte de la cirugía. En pacientes no metastásicos fueron los primeros que se abordaron. Teniendo datos más locales, tenemos que en el 2011 se creó como tal el Grupo Mexicano de Osteosarcoma, pues con la finalidad de ayudar a la parte y unificar criterios tanto diagnósticos como de tratamiento, con la finalidad de tratar de mejorar la sobrevida aquí en el país. Y en el siglo XXI, lo más avanzado, lo que se está realizando ahora por un grupo de investigadores españoles, es la parte de cromotripsis, que directamente pues lo que buscan es la pérdida de la translocación, donde generan cadenas de amplificación, para mirar qué genes puede estar directamente implicado, lo cual apenas está como en la fase de abordaje inicial. Y esto no se ve solo en osteosarcoma, sino en otros tumores que ahorita más adelante voy a mencionarles brevemente, ya para tener una breve idea de esto. Esto lo hicieron ahorita así como un boom y plantillo, pero tiene muchos años. Ok, perdón. O sea, no crean que apenas lo... Pero está todo bien fácil. Los españoles se quisieron colgar una medalla que existe de muchos años, perdónenme, pero la verdad. Okay. O sea, que ahorita hagan tanto... Es que hay redes, antes no había redes sociales, por eso no sabíamos. La necesidad sí sabíamos. Vale, entonces para entrar un poquito en la parte de la epidemiología del sarcoma de Ewing, tenemos que el sarcoma de Ewing constituye aproximadamente entre el 6 al 8% de los tumores óseos malignos primarios en pediatría, en pacientes pediátricos, y se considera que es el segundo más común después del osteosarcoma. Tiene una incidencia máxima en la segunda década de la vida, para ser más exacto entre los 15 y 16 años como los puntos máximos donde se presenta, y tiene una predilección por el sexo masculino, con una relación que vendría siendo 3-2 con relación al femenino. Se habla que hay una incidencia anual en la población general de aproximadamente 0.6 por cada millón de habitantes, mientras que la incidencia anual en pediatría pasa a ser de 3 por cada millón de habitantes, pues obviamente por lo que estamos mencionando, que es algo que más atañe a la parte de
oncología pediátrica, es lo que más nos vemos relacionados a esto. Al momento del diagnóstico del sarcoma de Ewing, tenemos que entre el 25 y 30% debutan ya con metástasis, y los lugares más comunes son hueso y pulmón. El índice de recurrencia a los 10 años después de dar el diagnóstico es aproximadamente de 9.4%, y a los 20 años se calcula que puede ser hasta un 13%. Con la parte de la epidemiología del osteosarcoma, tenemos una incidencia anual en Estados Unidos que es aproximadamente de 1.000 nuevos casos. En esta hay una gran diferencia que pues hay un pico que se va a dar en los pacientes en la segunda década de la vida, y posterior en la séptima década de la vida hay otro gran pico. Ahí por eso se ve distribuido de manera diferente, y se dice que hay un compromiso en pediatría 50% y en adultos un 50% aproximadamente. En los adultos se puede relacionar a algunas patologías preexistentes previamente, como la enfermedad de Payet. También el sexo que más se ve afectado es el masculino, con una relación de 1.6 por cada mujer que le puede llegar a padecer. La localización más frecuente en este caso va a ser a nivel de fémur distal y tibia proximal. Esto está cerca del 45 a 50%, y el otro 15% se va a ubicar en la parte que es húmero proximal, son los que más se ven afectados. Con frecuencia la parte más afectada viene siendo la metafisiaria, que es donde más se ve, que es un 90%, y ya después en un 9% lo que vendría siendo la parte diafisiaria del hueso. Muy rara vez se ve afectada o comprometida la epífisis del hueso. Entonces, como decíamos, puede afectar cualquier hueso, eso no hay que olvidar esa parte, teniendo en cuenta que los principales siempre van a ser los huesos largos, como dijimos, entre fémur distal y fémur proximal y tibia distal, aproximadamente fémur 50. distal Y tibia proximal, exacto. húmero proximal. Sí, no, pero quiero hacer la referencia que en la rodilla, como para el punto anatómico de referencia, ahí vamos a tener el todo. 50%. Y ya el otro, que sería la parte del húmero proximal, estamos hablando del otro 10 a 15% aproximadamente. Y ya los demás se van a distribuir en el resto de la anatomía corporal. Es que es proximal, no tibia proximal, para que no sea. Tibia proximal. Tibia proximal. Todo lo que es alrededor de la rodilla. Exacto, el punto de referencia a la rodilla, el Alrededor 50%. del 50%. Entonces, con estos pacientes de osteosarcoma, lo principal que ellos presentan es una masa palpable, o sea, es como se dan cuenta que hay un crecimiento fuera de lo normal, y del 5 al 10% de los pacientes se pueden diagnosticar porque presenten algún tipo de fractura normal o patológica. Con los osteosarcomas, pues lo que dijimos, es alto riesgo y más frecuente en la parte de metafisiaria del hueso. Y los lugares de fémur distal y tibia proximal, acordemos que es el 50%. Entonces, haciendo un poquito de comparativa entre la parte de osteosarcoma versus sarcoma de Ewing, tenemos que, por lo menos en poblaciones que están con más detalles de la población en cuanto a cantidad, tenemos que en Estados Unidos hay aproximadamente 1.000 nuevos casos por año, mientras que en la parte del sarcoma de Ewing tenemos que son aproximadamente 200 casos nuevos por año. Esto como tal, hablando de pediatría, el osteosarcoma correspondería al 2% de los cánceres pediátricos, mientras que el sarcoma de Ewing solo el 1%. En ambos, tener en cuenta que la segunda década de la vida es uno de los puntos principales. En el sarcoma de Ewing va a ser el único punto, pero recordar que en la parte del osteosarcoma va a haber otro pico de influencia arriba de los 65 años de edad. En ambos se ven afectados más el sexo masculino. Lo otro es que tenemos que la distribución va a variar un poquito con el componente racial,
¿Qué quiero decir con esto? En el osteosarcoma, la población que más se ve afectada es la raza negra, mientras que en la parte del sarcoma de Ewing los que más se ven afectados es la parte de la raza blanca. No siendo una regla sine qua non, y ahorita más adelante les voy a mostrar a qué me refiero, que hay unas poblaciones que se van a ver más afectadas aún siendo raza blanca, por decirlo así, en el caso de los osteosarcomas, pero son casos puntuales. Lo otro, el 50%, bueno, el porcentaje de los casos, lo que les decía, hay uno que otros casos reportados de sarcoma de Ewing en adultos jóvenes, pero no es común encontrar en pacientes mayores de 30 años. Voy a tenerlo hasta ahí como un punto de corte, por decirlo de alguna manera. Y lo otro es la parte de la localización. En los osteosarcomas dijimos que es la parte de la metáfisis de huesos largos, fémur distal, tibia proximal y húmero proximal, mientras que en la parte del sarcoma de Ewing, que también compromete la parte de huesos largos, puede ser el fémur, en la tibia o en el húmero, y van a ser huesos planos, también pueden estar comprometidos huesos planos como la pelvis y la escápula. Pueden haber también algunos factores genéticos que ahorita más adelante les voy a mencionar un poquito más detallado, sobre todo en la parte del sarcoma de Ewing. Entonces, yo aquí traigo, para aclarar un poquito lo de la parte racial del sarcoma de Ewing, encontré un estudio descriptivo que va de 1973 al 2005, donde nos hacía la diferencia de la población, pues, teniendo en cuanto el sexo y la región geográfica de la población. Con esto, en el sarcoma de Ewing nos decía que la raza africana se veía mucho menos afectada, aproximadamente 0.2 por cada millón de habitantes. En la raza asiática, que se comporta muy similar a la latinoamericana en general, va de 0.8 por cada millón de habitantes, y en Europa va aproximadamente de 1.5 por cada millón de habitantes. Entonces, por eso hacían énfasis que en sarcoma de Ewing la raza blanca va a ser como la que más se va a ver afectada con relación a otras patologías. Mientras que la distribución geográfica de osteosarcoma nos indica otros datos que son prácticamente inversos que esto, que quiere decir que en la región de África hay una mayor tasa, aproximadamente 9.4 casos por cada millón de habitantes. En la parte tanto de Asia suroriental y Suramérica se va a comportar similar, de 9.2 casos por cada millón de habitantes. En Europa del Este y Asia Occidental va a ser aproximadamente 6.1 a 6.6 por cada millón de habitantes. Y habían países que se comportaban por fuera de estos estándares, como venían siendo la tasa que son extremadamente altas en países escandinavos como Islandia y Eslovaquia. Estamos hablando que va del 13.5 y 13% por cada millón de habitantes, y en países como Filipinas, sureste asiático, donde se comporta diferente también, que aproximadamente 12.5 por cada millón de habitantes, que son como 3 países que están fuera de la estadística general. Para entrar un poquito en la parte de la supervivencia del sarcoma de Ewing, ahí tenemos que la supervivencia del sarcoma de Ewing es aproximadamente del 25% a los 25 años de dado el diagnóstico. Y pues que pues eso va a depender ahorita de algunos factores que vamos a mencionar, en qué momento se diagnostica, si tiene metástasis, si no tiene metástasis, que eso va a ser pues, lo que va a variar también en la parte de la supervivencia. Lo otro es que las neoplasias malignas subsecuentes aparecen aproximadamente en el 9% de los sobrevivientes. Esto está muy asociado a que puede haber un cáncer secundario al uso de la radioterapia principalmente, y lo que más podría generar son sea de mama, sea de tiroides, otros sarcomas que pueden aparecer, y lo que les dije relacionado a la radioterapia que se ven expuestos en los pacientes. Con la parte de la supervivencia del sarcoma de Ewing, tenemos que hay tasas que nos dicen si la enfermedad está localizada, se dice que puede llegar hasta un 82% de supervivencia. Eso marcado a 5 años, es como punto que se maneja la supervivencia global. Cuando hay una enfermedad que ya es regional, hablamos que está cercano al 71%. Cuando ya hablamos de que hay una enfermedad a distancia metastásica, estamos hablando cerca de un 39-40%, lo que nos da un promedio general de un 63%.
Esto teniendo en cuenta, pues fueron varios grupos con estudios también retrospectivos que manejaron con la parte del EuroIWIN 89 y la parte del grupo COP. Con ellos llegaron que la supervivencia global a 5 años en promedio está rondando el 69%, pero siempre y cuando el paciente reciba un enfoque multidisciplinario que incluya la parte de la quimioterapia pre y postoperatoria junto con la cirugía. No es como que solo quimioterapia, solo cirugía. Ellos hablan de ese porcentaje de 69 cuando se hacen los 3 procesos. La supervivencia, entonces, aquí se ve un poquito, teníamos que va a depender pues de cómo esté la parte de la enfermedad, lo estadifican por el factor de riesgo. 2 pausas, sí, ¿verdad? Te toca Ewin a ti, tratamiento. Ah, no, aquí me toca tratamiento. ¿A mí? ¿A ti? Esos protocolos son. Esa diapo es tuya. La tienes que describir tú. ¿Lo omito o...? No, pues, nomás resúmeme la supervivencia, no Vale. des tratamiento, porque eso le toca a Félix. Vale, listo. Este es con la parte de los protocolos. Sí. A mí me pero tocan los hasta protocolos, abajo, me EuroUI. tocan. A ti te toca el plan de tratamiento, ¿no? Sí, todos los protocolos. Son todos como esos. tres. Ahí está EuroUI. Todos. Y sigue 2002 todavía. No, y siguen más, digo. Sí, hay Ahí más. lo estoy poniendo, pero es para que entiendas. Vale. Ya. Entonces con esto decíamos que va a depender de varios factores, por ejemplo lo que decíamos, si hay metástasis, si no hay metástasis, van a ser como los factores que van a modificar la localización del tumor y eso nos va a dar pues la clasificación de los riesgos, que más adelante aún vamos a hablar de eso. De acuerdo a ese riesgo de cada paciente va a ser la sobrevida o la supervivencia propia del paciente. No meter mucho en el tema de Félix. Entonces, para resumir, tenemos que entonces, en la parte del sarcoma de Ewing, acordarnos que las razas que más se van a ver afectadas en este caso van a ser las razas blancas en general. Y ahí tenemos que en ambos se va a acordar que los hombres son los que más se ven afectados, como los que más relación tienen. Y nos da una sobrevida a los 5 y a los 10 años. Ahí teniendo en cuenta si el paciente es menor de 24 años de edad, se dice que pues a los 5 años va a tener una sobrevida aproximadamente de 0.56, que va a ser muy similar al dato de los 10 años. Lo que hablábamos, a las mujeres les va mejor en el tratamiento que a los hombres. Paradójicamente se ve más afectada la raza blanca, pero también son los que más tienen acceso al servicio de la salud y tienen una mejor salud, por eso les va mejor a la raza blanca como tal. Con los hispanos pues nos comportamos muy similar, no hay tantas bases, lo que más hay es un estudio de un grupo brasileño como el que más está completo y los datos son muy similares a la parte de Asia en general. También es importante identificar el tamaño de la lesión. Cuando la lesión es menor de 8 centímetros hay una sobrevida mayor que cuando es mayor de 8 centímetros. Y a los que son a nivel axial tienen peor pronóstico que los que son directamente localizados en el hueso. Bueno, también con ellos hay la radiación, el paciente que recibe radiación pues también le va mejor. Y ahí hablamos de factores pronósticos que son clave para la parte del sarcoma de Ewing. Entonces, para que queden bien claros como los conceptos de las dos gráficas que vimos serían la parte que sea menor de 20 años de edad, eso nos va a aumentar la parte de la sobrevida o supervivencia del paciente, que va a estar rondando el 60%, mientras que los que son mayores de 20 años de edad va a disminuir sustancialmente hasta 43.5% aproximadamente. La localización del tumor, dónde está ubicado, si es a nivel de una extremidad, tiene una mejor tasa de supervivencia que si los que están ubicados a nivel de regiones axiales. También lo del tamaño que les decía, si son tumores de 5 o 8 centímetros, les va mucho mejor con una supervivencia de aproximadamente 66%, mientras que los que son mayores a 8 centímetros está acercando los 40%. Y si tiene presencia, sí o no, de metástasis. Cuando tiene presencia de metástasis, se dice que está la sobrevida cercana al 28%,
mientras que si no hay presencia de metástasis, estamos hablando de que va a estar aproximadamente en un 70%. Dame 2 segundos. Claro que sí. Ahí en la edad, para niños, digo, aunque se supone que vemos hasta los 21 años, pero considerando que nos vemos hasta los 18, menores de 10 años son los que mejor tienen pronóstico. Localización distal, porque todos los que son de localización axial tienen muy mal pronóstico independientemente de la edad. En lo que viene a ser tamaño tumoral, lo acabas de dar ahí, el punto de corte son 8 centímetros, generalmente para mayores de 10 años. Pero ya cuando es menores de 10 años, a quien le tocó dar imagen, que no me acuerdo quién fue, quien vaya a dar radiología, a ti, ahí tienes que decir por cómo se saca para los que son menores de 10 años, porque obviamente 8 años en un niño de 15 no es lo mismo, digo 8 años, 8 centímetros, no es lo mismo en un niño de 15 que 8 centímetros en un niño de 7 años o de 5 años. Y ahí hay algo que sí te hacen énfasis en definir qué otras características tienes que considerar para punto de corte, porque obviamente eso es algo importante. Y quien vaya a hablar, no, pues entra estadiaje, ¿quién le toca? A ti. Ahí sí es importante definir, digo que dentro de todo es ir como ir dándonos una idea de qué impacto tienen las metástasis. No es lo mismo una metástasis regional que sistémica, y hay varios diferentes de metástasis sistémicas, que son, ¿cuáles son los sitios de metástasis sistémicas del Ewing? Los que ya tuvieron Ewing. Médula ósea. Pulmón, hueso y falta uno, médula ósea. Entonces incluso el pronóstico es diferente si es aislado o si es combinado, y esa parte es importante. Hueso, médula ósea y pulmón. Entonces eso es importante para que lo tengan ahí para quien vaya a dar esta viaje. Va, sí. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de la supervivencia del osteosarcoma. Entonces, con respecto a la parte del osteosarcoma, también va a ocurrir más o menos lo mismo. Se va a calcular a 5 años como supervivencia global, y va a depender también de estos factores. Si la enfermedad está localizada, se dice que hay una supervivencia cercana al 76%. Si es una enfermedad regional, pues con compromiso regional, ya estamos hablando de un 64%. Si ya estamos hablando que es una enfermedad metastásica a distancia, estamos hablando que va cerca del 25%, que esto nos daría un promedio general de 59%. También con un estudio retrospectivo que en este caso incluía tanto adultos como niños, ahí se tuvo en cuenta que pues a los niños les va relativamente mejor que a los adultos, y hay una supervivencia del 50% utilizando el protocolo MAP directamente. O sea, ¿les va peor a los de MAP que a otros? No, lo que está recomendando es MAP combinado o MAP más algo. Pero ahí lo que yo entiendo es que si usas MAP le va peor. No, porque es que, ¿a qué me refiero? Es que pues, es algo, no voy a hablar mucho, pero es MAP más interferón. Entonces, eso pues fue el que leí, también del grupo español, que está diciendo que tiene una buena respuesta y que aumenta las respuestas del MAP solo. Okay, una comparativa. Es al revés. Le va mejor al MAP, pero no con interferón. De hecho, no es parte del tratamiento. Ese fue un grupo aleatorio, exacto, que tú lo tienes que decir. Ahí sí, le logramos. Y al que le va bien es al MAP, que el protocolo que es el estándar, que es MAP. ¿Y qué es MAP? Son 3 medicamentos, metotrexate, la A de no, hombre, ¡ah! Me muero. Han metido durante 2 años, tú durante 3 osteosarcomas, y como que Tino, ¿qué les ponemos a los osteos? Me voy a desmayar. Doxorubicina, la A es de adriamicina en inglés. ¿Y el AP? Platino, que es el cisplatino. Ay, me voy a desmayar. Agarren otro dulce para que se les acabe. A ver si les llega más, ándeles.
2 años y tú sabes como que a ti no les jalo las orejas. Esos dulces tienen forma de Fui yo. sarcoma. Estos dulces Soy tienen muy forma de fan de sarcoma. Sí. Yo lo relacioné porque luego le dicen huesitos, ¿no? De leche. ¿No? ¿Qué dicen? Le dicen, sí, le dicen Sí. huesitos. ¿A esto? Sí, sí. Está Es que a veces tienen forma de huesitos, como de Lo tengo como maní, ¿no? A ver, next. coco. Entonces, hacemos un poquito lo que es la patogenia de sarcoma de Ewing. Con esto tenemos que puede ocurrir concomitante con unas mutaciones o con mutaciones adicionales. La más común es STAG2, que se ve aproximadamente de un 15 a 22% de todos los casos. También está otra mutación que vendría siendo la parte de la CDKN2A, que es aproximadamente un 12%. Tenemos también la TP53, que nos dice que es aproximadamente un 7 a 8%. Y también existen unos polimorfismos del BCDA2, K3326X, que dice que es aproximadamente un 7%. Con esto tenemos que se encargan de, pues codifican factores de la transcripción quiméricos, y esto a su vez van a activar y reprimir la respuesta de los genes como tal. Ahí se va a ocurrir una transcripción aberrante, la información genética va a dejar de ser la que era de crecimiento normal, y esto va a generar que se van a unir proteínas tanto al nivel de las microepitelios, que serían la GGA, como la parte de los sitios, y los sitios de unión en el coronal se van a ver también alterados. En resumen, cuando están estos genes hay una alteración de los genes, donde se ve dicha mutación va a hacer que se dé una respuesta inadecuada de las nuevas células que se están generando. Esto era lo que les mencionaba. ¿Había escuchado también todo el síndrome de Li-Fraumeni? Sí, es el ahorita lo va a dar. Estos son síndromes, estos son como los genes directamente involucrados. Entonces, ahí como dato grande, para tener en cuenta que el principal siempre va a ser STAG2, que va aproximadamente el 21%, el TP53 aproximadamente el 6 al 7%, y el CDKN2A aproximadamente el 13-14% de las mutaciones. Ahora vamos Nos faltan. De hecho, la nueva clasificación de la familia de sarcoma de Ewing, quien hable que aquí, antes de la biología molecular, todo había una división en relación a localización anatómica e histopatológica, pero con el advenimiento de la biología molecular cambió, o sea, ya se modificó. Y ahorita tenemos, por eso les dije, no les podía poner el otro nombre, porque el otro nombre actual ahorita es tumor de las células pequeñas redondas azules con mutación de LWS y sin él y sus acompañantes. Está larguísimo ahorita. ¿Y cuáles son esos otros? ¿Cuáles son otras mutaciones? No sé si vienen ahí. ¿Tiene las otras? No. Faltan. ¿Cuáles son? Acuérdenme. ¿No? No, porque estos son los síndromes. ¿No? Estos son síndromes de predisposición Sí, genética. Ok, dale y ahorita lo vamos Bueno, ahora con la patogenia del osteosarcoma, tenemos que, pues no hay una teoría clara 100% definida. Se asocia a un crecimiento óseo acelerado y anormal, y en la mayoría de los casos se presenta de manera esporádica por factores que pueden ser ambientales o genéticos. Dentro de los genéticos tenemos el P53, que es una activación que pues, se da por una activación de este gen,
a nivel somático o germinal. Inactivación. Inactivación, sí. Y el RB1, que pues es una mutación que se asocia al osteosarcoma y al retinoblastoma. Y dentro de los factores de riesgo, también para ambos, aquí estaría la parte que sería radioterapia, pues posterior a la radioterapia en esos 20 años siguientes se pueden ver aparición de algunos tipos de cánceres, como lo que mencionábamos ahorita, que era la parte de CA de mama, CA de tiroides, o otros sarcomas nuevos. Lo otro es que aproximadamente el 3% de los sarcomas se pueden atribuir al previo uso de radiación, a una exposición previa con radiación hasta aparezca el osteosarcoma. Con respecto a las quimioterapias, tenemos que cuando se utiliza la parte de los agentes alquilantes, estos pueden generar un efecto mayor para cuando se recibe una radioterapia. Un nombre de un alquilante, Byron Valentina. Ya llevaron farma. Pues No ya. nos llevamos. Pero han tenido 2 años. Pero ya han tenido quimios. Que es un alquilante. Los Las platinos, glifosfos, sí, los platinos. platinos, todos esos. Los platinos, Ciclofosfamida. Ciclofosfamida, también los platinos. Y fosfamida. Ese no es alquilante. ¿No son alquilantes? Por supuesto que no. Ah, ok, ok. No. En algunas clasificaciones sí los ven ahí, pero sí. Glifosfamida, Ciclofosfamida. melphalan, que no lo tenemos, pero si tuviéramos trasplante es un Todos los aquí. alquilante. Muy bien. Next. Y predisposición genética, que ya va a variar lo que mencionamos, el RB1 y el TP53, que es de aproximadamente el 18 a 28% se ven comprometidos. Entonces, van a haber síndromes genéticos que van a estar asociados a la parte tanto del sarcoma de Ewing o al osteosarcoma. Dentro de estos tenemos, por ejemplo, el síndrome de Lifonier, que se ve directamente el gen afectado, que es el TP53, y se relaciona tanto con osteosarcoma y no se descarta al 100%, no hay como la claridad del 100% de si está relacionado con sarcoma de Ewing. La anemia de Fanconi, que va a estar directamente relacionado con la parte de sarcoma de Ewing. Les dijimos, pero no nos contestan. Escuchamos. Sigue apagado. Pero gracias. Ay, pero va. ¿Sí te acuerdas? Ya. Ay, ya. Después tenemos el retinoblastoma Gracias. hereditario, que es el RB1 que queda afectado, y esto va directamente relacionado al osteosarcoma. Tenemos el síndrome de Roland-Thompson, que es el RSQL4 y está directamente relacionado a la parte del osteosarcoma, y el Bloom y Wessner están directamente relacionados, pues son raros, pero están directamente relacionados tanto con Ewing como osteosarcoma. Y hay síndromes de predisposición al cáncer, que era lo que mencionábamos, el CHEK2, el PMS2 y el FAN, que están directamente relacionados, bueno, que se están estudiando la relación con el sarcoma de Ewing. Es Warner, le falta una G. Y Bloom, ¿no le falta una M o así es con una? No me acuerdo. Pero Warner casi estoy segura que le falta una G. Werner, ¿no? Si suena más alemán. Y retinoblastoma. Ok, va especialmente ok, ya. Siguiendo con el temario, el otro punto sería la parte de los tumores óseo benigno. Perfecto. Ahí traté de pues, compactarlo. Estos van a dividirlo como tal, podría ser o por grupos etarios, por localización, hay como muchas formas de dividirlo. Tenemos que el osteocondroma, que se ve más común de 5 a 15 años de edad, también se ubica en la parte de la metáfisis de los huesos largos, principalmente fémur y tibia. Tenemos también... ¿Cuál es la característica clínica? Aviéntate todo así en... ¿No? ¿Lino? Sí. Ok, bueno. Con una característica Más fácil. radiológica en la cual se ve una excrescencia en la parte de la base de los huesos, o sea, en la base ancha de los huesos se ve una excrescencia. Y los síntomas comunes que pueden aparecer generalmente suelen ser asintomáticos. Lo máximo que puede generar es efecto de masa y empieza a molestar o doler por el efecto de comprensión de la masa. Y el tratamiento
generalmente es de acompañamiento. Cuando ya empieza a generar sintomatología, se pasa a la parte de la recepción-decisión si genera síntomas, si no, no es necesario. Después continuamos con el encondroma, que el grupo etario va a ser variable. Ahí principalmente la localización va a estar afectando las manos en su parte central. Suelen ser con características radiológicas que son lesiones radiolúcidas con una matriz condroide. También clínicamente no va a generar una manifestación clínica, solo cuando empieza a generar clínica es porque se da el caso de fracturas patológicas. También, si no genera ninguna sintomatología, va a ser solo observación. Si ya empieza a generar sintomatología, se realiza un curetaje local. Después viene la parte del osteoma osteoide, que tiene de afectación del grupo etario de 5 a 20 años de edad aproximadamente. Este puede afectar cualquier hueso, pero es más frecuente también a nivel de fémur y tibia. A nivel radiológico, las lesiones son radiolúcidas con bordes esclerosantes. De sintomatología pueden generar dolor, y predominantemente dolor de tipo nocturno, que va progresando y va aumentando de intensidad. Y su tratamiento va a ser lo mismo. Si está generando sintomatología, se va a realizar una escisión local o ablación percutánea para retirar dicha masa. Lo otro que tenemos es la parte de los granulomas esofíticos, que también tiene como por edad de 5 a 10 años de edad. Puede afectar cualquier hueso, es más frecuente a nivel de cráneo, y a nivel de las características radiológicas tenemos que son lesiones líticas con bordes escleróticos. Sintomatología pueden generar dolor e inflamación local. Su tratamiento, si no genera sintomatología, va a ser solo observación. Si ya empieza con sintomatología, va a ser raspado, y por la localización muy probablemente va a necesitar la parte de los injertos locales. Y manejo a veces con corticoide si está generando mucha sintomatología. En el osteoma osteoide a veces aparece ese dolor que dicen, bueno, que a veces, bueno, yo he visto ortopedistas que dicen que es dolor de crecimiento. Eso... No, una cosa es dolor de crecimiento y otra cosa es osteoma osteoide, y otra cosa es dolor por cáncer. Ajá. El dolor de crecimiento, ¿cuál es la característica? Lo que yo había visto es que se da como también por la noche, y que es un... Nomás sobándolos o sin analgésicos quita el dolor. O sea, no pero es, a ver, ¿cuál es la característica en las piernas? que es de... En un patrón, creo que era de... proximal o distal o algo así. Porque eso es una de las consultas más frecuentes de pronto, para decir que con miedo a que sean muchas cosas, porque el dolor óseo no solo es específico de tumores óseos. Sí. ¿Cuál es la característica? Así que digas tú, no me preocupa porque va a ser que sí puedo considerarlo, ese dolor que se le llama de crecimiento. Bilateral. Es de presentación Sí. bilateral, o sea, son ambas extremidades. ¿Qué más? Bilateral, no despierta por la noche. No, No necesita analgésicos. En el día no le dan nada. En el día No está amerita como si nada, analgésico. y normalmente es hasta que duerme, que entonces ya tiene ahí todo eso. ¿Qué otra cosa es en la parte de Creo que el día en el niño? Es un día, el día que da el dolor, ese día el niño tuvo mayor actividad física. Eso es algo característico. O sea, ese niño anduvo como chango y ese día en la noche da dolor. Y es un dolor que habitualmente no requieres de un analgésico tomado, sino que requieres algo tópico. Y es muy común que las mamás te digan, es que le puse una crema árnica, lo envolví y se le quitó. Entonces tú dices, esto no es un dolor oncológico. Entonces esa es la primera característica para descartar un dolor que no es. Y en cualquiera de estos, ese es el problema, que son dolores inespecíficos que pueden presentarse con una mínima actividad física, y que en algunos de ellos, por ejemplo,
El dolor, como el osteomastoide, puede empezar de mínimo a progresivo. Entonces eso es lo que hace difícil poder tú tener la tranquilidad de que realmente no se trate de algo oncológico. ¿Traes imágenes? Nada, te la mandé. Pero al WhatsApp. Pero ahorita termina para que ahorita que la veas ya te la mandes y ya me imagino. Continuando, vendría la parte del quiste óseo. Con este aparece en la primera y segunda década de la vida. Puede afectar también cualquier hueso, pero es más frecuente también en fémur, tibia y en vértebras. Radiológicamente las características son que son lesiones líticas irregulares con bordes escleróticos. Su sintomatología que puede aparecer son dolor e inflamación local, y el tratamiento sería decisión, raspado e injertos. Lo otro es la parte del fibroma nosificante, que aparece aproximadamente de los 5 a los 20 años de edad. En este tenemos como localización la metástasis de los huesos largos, principalmente fémur y tibia. A nivel radiológico, las características son que son lesiones radiolúcidas, multiloculares, y el síntoma generalmente suelen ser asintomáticos. Muchas veces se dan cuenta de esto porque aparece una fractura patológica. Con tratamiento, si es asintomático, solo observación. Si hay síntomas, sería curetaje en caso de ser necesario. Y por último, la displasia fibrosa, que el patrón de la edad variable se viene con compromiso directamente a nivel de las metáfisis o diáfisis de los huesos largos. Radiológicamente son lesiones líticas con bordes escleróticos. De síntomas generalmente suelen pasar asintomáticos, o se pueden ver asimetrías o deformidades como tal. Y el tratamiento va a ser de observación si está sintomático, y cirugía en caso de que las lesiones vayan progresando. Ya hablando del, continuando, sería la parte de los diagnósticos diferenciales para el osteosarcoma, teniendo puntualmente que el principal va a ser el sarcoma de Ewing. Y del mismo modo, cuando hablemos de sarcoma de Ewing, el principal diferencial va a ser el osteosarcoma. Aquí tenemos pues ya de las características del sarcoma de Ewing, pues ya se las mencioné previamente, entonces ese no se lo voy a mencionar. Los otros diagnósticos diferenciales para el osteosarcoma serían el fibrosarcoma, en el cual puede aparecer dolor persistente, masas palpables, también se localizan a nivel de los huesos largos, y son células a nivel de histológico y molecular, suelen ser células fusiformes de patrón, no alcanzo a leer allá, de patrón ilioriforme, con ausencia de osteoides, y diagnóstico diferencial con el osteosarcoma fibroblástico. El otro grupo vendría siendo la parte de la histocitoma fibroso maligno, en el cual por características clínicas tenemos que hay dolor localizado, masa palpable. También es más común en la parte de la diáfisis de los huesos largos, y a nivel histológico y molecular se caracteriza por ser células fusiformes con patrones iliformes con ausencia de osteoides, y el diagnóstico diferencial como osteosarcoma fibroblástico también. El osteoblastoma, que como clínica tiene que puede ser un dolor sordo con la sensación de masa palpable, se localiza principalmente en vértebras, fémur o tibia, y se ven como tal como formaciones de huesos maduros con ausencia de osteoides inmaduros y bordes bien definidos. El osteomastoide se caracteriza porque puede presentar dolor nocturno que mejora con tratamiento, en este caso con AINES, y se localiza también en huesos largos. Con la parte de las lesiones se podrían ver con lesiones radiolúcidas con nidos centrales y formación de huesos maduros de bordes bien definidos. Los quistes osteoaneuríticos, aneurismáticos, sí. Son dolor, hinchazón, localización. La clínica que presenta son dolor, hinchazón, y localización principal se va a dar a nivel de los diáfisis de los huesos largos. Van a presentar lesiones que son de patrón quística, multilocular,
con tabiques y pueden tener bordes bien definidos y ausencias de osteoides. El otro es la parte del granuloma eosinofílico, en el cual con características clínicas de dolor, hinchazón, se localiza principalmente a nivel de vértebras y huesos largos. Son lesiones líticas con bordes bien definidos, con infiltrado de células inflamatorias y ausencia de osteoides. Y por último, la parte de la osteomielitis, que pues un dolor localizado, pero en este sí van a haber unas características clínicas como la fiebre, el enrojecimiento, se localiza principalmente en huesos largos y se podría ver como lesiones líticas con bordes mal definidos, con reacción perióstica presente y presencia de células inflamatorias. Con la parte de los diagnósticos diferenciales para el sarcoma de Ewing, ahí vamos a tener lo que les decía ahorita: el osteosarcoma va a ser el principal y las características que ya previamente mencionamos. El otro diagnóstico diferencial podría ser la parte de los linfomas no Hodgkin, que se pueden caracterizar con dolor óseo, masas palpables, localización a nivel de huesos largos o pelvis, y puede tener presencia de células grandes con núcleos pleomórficos. Van a haber tinciones positivas obviamente para CD20 y CD45 y ausencia de glucógeno intracelular. Otro de los diagnósticos diferenciales sería la parte del granuloma eosinofílico, el cual se puede presentar también con dolor, hinchazón. Este va a ser de predominio en localización en vértebras o huesos largos, con características histológicas y moleculares, con lesiones líticas de bordes regulares, bien definidos, con infiltrado de células inflamatorias, y va a ser positiva para algunas tinciones como la S100. La otra es la parte de la osteomielitis, que es pues, las mismas características clínicas que les mencioné ahorita con el osteosarcoma. Lo otro es la parte del rhabdomyosarcoma, que se va a ver unas masas palpables con dolor localizado. Su localización principal va a ser a nivel de extremidades o cabeza o cuello, y se van a ver células que son fusiformes o redondas con núcleos grandes, con tinción positiva para desmina y mioglobina, y pueden tener unas translocaciones específicas propias de los rhabdomyosarcoma. La otra parte sería lo de los neuroblastomas, que serían masas abdominales con dolor óseo intenso, localización principalmente en abdomen o pelvis, y se van a ver células pequeñas con núcleos redondos también, en las cuales se va a ver la formación de rosetas, y va a ser positiva para algunas tinciones como puntuales como tal. Después viene la parte de sacrosinovial, sarcoma sinovial, donde se van a ver masas palpables, dolor localizado. Su localización más frecuente va a ser a nivel de articulaciones o tejidos blandos. Se va a ver en células fusiformes, las cuales van a ser de características redondas y van a ser positivas para tinciones como CD99 y EMA, y puede estar asociado a translocación brazo corto del X18. Lo otro es el histocitoma fibroso maligno, en el cual va a ser con dolor localizado, masa palpable. Se ubica principalmente a nivel de diáfisis de huesos largos. Se puede ver a nivel histológico y molecular, con células fusiformes, con patrones iliformes, con ausencia de osteoides, y va a ser negativa para algunas tinciones puntuales de marcadores óseos. Y lo otro que podemos tener como diagnóstico diferencial son los condrosarcomas mesenquimatosos, en los cuales va a tener dolor localizado, masa palpable. Se van a hacer también de predisposición en huesos largos, y va a tener presencia de matriz cartilaginosa, va a ser positiva para algunas tinciones como la S100, y va a tener ausencia de osteoides. Y por último, lo que sería la parte de las leucemias extramedulares, en la cual también va a tener lo mismo, dolor óseo, va a ser masa palpable. Su localización va a ser más común a nivel de huesos largos o pelvis, y se podría ver células pequeñas con núcleos redondeados, positivas para algunas tinciones hematológicas puntuales. Yo le quitaría extramedular, porque una leucemia por sí sola es presentación de hueso, o sea, ahí se origina adentro de la médula, entonces no tiene que ser
extracelular, ahí es donde nace. Exacto, es obvio. Dale la next. ¿Ya? Ábrete tu WhatsApp, ¿puedes ahí Sí, mismo? creo que está bien. Ahí están los vinculados, te mandé la imagen para diagnósticos diferenciales. A ver, ¿ya googlearon? Sí. Ya sabía que ya habían googleado. Yo no. ¡Ah! Si los llegues, hizo falta se dejaron ir para buscar la clasificación actual de Decía- sarcoma de Ewing. Sarcoma Ewing, FET, Ah, no ETS, fusión, familia de fusión. Algo así. No, dale. Es que dice Ya yo lo que hago. Salió en una grafiquita. Lo encontré con una grafiquita. Lo tengo acá en este libro. Ahí. ¿Esta es la nueva clasificación? Sí. Sí, esa. Mm, ¿La de no. acá, No. Ese Ahí está. ¿Células pequeñas? Es esta, pero la actual, la de 2020, según la OMS. ¿Cuál? Pero ahí está completo. Está más fácil como viene acá, Ah, ¿vale? sí, aquí está el comentario. Sí, De hecho, el artículo está en la carpeta de... No me acuerdo cuál la puso. sí, La busco y se lo doy. Ah, Pero a ver, saca la imagen. Mientras nos dice Valentina. Dice sarcoma, el segundo es sarcoma de células redondas con EWRS1 confusión, sin familia de los genes ETS. El tercero es sarcomas con rearreglo del CIC, confusión del DUX4. Y la cuarta es sarcomas con BICOR, coexpresando SL6 con alteraciones genéticas. Entonces ahorita es genético la clasificación. Ustedes en Ewing hace 20 años eran 4 tipos. Era sarcoma de Ewing óseo, sarcoma de Ewing extraóseo, era el ASCII, que es de donde se localiza, tumor de ASCII, Enreda costal. en parrilla costal, que es presentación ósea, pero característica de parrilla costal. Y por último era el PINET, que es el tumor neuroectodérmico primitivo. Antes los tenían divididos, hace 25 años decían son 4 entidades diferentes. Llega la biología molecular y nos dice, ¿qué creen? Todos son hermanos, pero el lugar de presentación es lo que cambia. Entonces todos compartían, después de que se inició la biología molecular, el EWS. Pero conforme hemos tenido más biología molecular, ya se dan cuenta de que no son todos hermanos, que hay presentación ósea, que es la típica clásica sarcoma de Ewing ósea, ¿sí? Y luego existen las otras, que en estos pudieras tener presentaciones con mutaciones o sin mutaciones. Y entonces las de sin mutaciones son estas que tenemos aquí, que es ahora el rearreglo del SIC, los BICOR, y los que no están relacionados con el EW y las alteraciones del ETS. Entonces, ahorita, si yo digo, tengo un paciente con un sarcoma de Ewing, yo debería de tener toda esa clasificación molecular. Obviamente, no llegamos ni al DWS, entonces nos quedamos con lo que hay, ¿no? O sea, la inmunistoquímica, que tampoco la tenemos, entonces, ¿con qué nos quedamos? Con que pónganse a leer mucho para que sepan con qué se están Con que pueda ser enfrentando. inmunorápido. Que estas células no son las pequeñas. ¿Y esa clasificación es para dirigir el tratamiento o va a haber un tratamiento ya Para molecular? pronóstico. Para pronóstico. De hecho, la presentación del artículo de la OMS está muy padre, esa que es para sarcomas de partes blandas, porque viene incluso separado cada uno de ellos y te va diciendo, te dice, mira, si es el clásico, pues puedes presentarte en estos lugares, la clínica es esta, la morfología, o sea, por patología es esta, biomolecular es esta. Y luego ya te va diciendo los demás, incluso quien vaya a dar patología, no me acuerdo quién le haya puesto yo patología por ahí, creo que es en este viaje o a ti. ¿Me toca a mí? ¿A ti? Ahí es importantísimo la inmunistoquímica, porque de hecho ahí vienen los nuevos marcadores de inmunistoquímica, que ya no es, antes el clásico era CD99, ahora ya sabemos que hay Ewings que no tienen CD99. Entonces, quien le toque dar algo de patología tiene que trabajar esa. Y
para la radiografía. De hecho, tengo una plática que si quieren igual esa la vemos, que vi de tumores óseos, que se me hizo muy bonita, que vi el año pasado, porque aún así te tienes que estar retomando y retomando toda la clínica. Cuando a ti te mandan un paciente con un tumor óseo, pues bueno, por ejemplo, ese osteocondroma pediculado, pues tú dices, claro que no, eso no, o sea, esto obviamente dices, no es cáncer. Esto dices, eso no es cáncer. Híjole, ay, sí, yo ya dudo. Eso pasó con Cristina, ¿se acuerdan? Exactamente, porque por ejemplo Cristina le dijeron toda la vida que era un quistioso neurismático, hasta le pusieron un maldito clavo intramedular y le hicieron enfermedad metastásica. Entonces, aquí los diagnósticos de un tumor óseo benigno contra un tumor óseo maligno, pues a mí me pones bueno, aquí ya es osteo, pero incluso cuando son más grandes, obviamente dudas porque dudas. Entonces ahí, la 1 es la clínica, 2 es las proyecciones de la radiografía, 3, tú decides si lo vas a exponer. Traigo ahorita un niño que un médico le dijo que era malo, para mí sigue siendo un osteocondroma, y el paciente ya le hicieron PET, ya le hicieron una y le siguen insistiendo que es maligno, y yo, señora, por el amor de Dios, pero bueno, ¿qué pasa ahí? Que el ortopedista lo meta, le tome una biopsita, hagan un transoperatorio, les digan no es nada y ya, hagan curetaje y pongan su cemento y todo lo que tengan que hacer. Pero esta es lo clásico, por ejemplo, el sarcoma de Ewing, se ve chido, pero no se ven así. O sea, se van a dar cuenta, o sea, radiología, ¿te tocó a ti? Sí. O sea, de verdad, aquí es imagen tras imagen, o sea, tienes que buscar todo lo que es imagen por localización. Y la verdad es que están en la mejor era del mundo, de la vida. Todo lo encuentran en la red, o sea, de verdad yo he encontrado cosas que yo dije, híjole, si yo lo hubiera encontrado hace 25 años, yo hubiera sido feliz. No existía nada. Pero esto, por ejemplo, obvio, esto es una IA, está chidísima. O sea, yo cuando veo esto digo, ay, no manches, o sea, a mí, hasta ya a veces rápido. Todos los diagnósticos en una misma radiografía. ¿Dónde Casi que todos los diagnósticos en una misma radiografía. ¿Todo? ¿No has visto las inteligencias artificiales que ya te diagnostican a veces? Bueno, que te buscan como de que Pues ven imágenes en pero internet. tienes un error ahí, tienes que hacer la clínica. Yo sigo pensando que si tú no haces una integración de la clínica, la exploración, y obviamente la imagen, por más que la guía te quiera ayudar, no vas a llegar. Entonces, definitivamente, ya nos acabó, la imagen es esencial para todo el diagnóstico. Entonces, ya cerros y a ver, asígnate que te apoye a alguien, porque sí, de verdad, puede ser de pacientes ciencia. del expediente, ¿no? Buscamos las imágenes. Tengo casi todos mis pacientes, tienen imágenes. Sí. Casi todos. Si o sea, si tú abres nomás que me las borren y los degollo, eso sí, o me alteren mi expediente y eso sí los voy a mandar, no saben cómo, porque son 25 años de trabajo. Sí, casi todos mis expedientes tienen las imágenes y ya seleccionadas bonitas. O sea, no vas a ver el estudio. Ir buscando. Por supuesto. Y ya no me acuerdo qué más te faltó de lo de la presentación, ¿qué fue el rollo? De los genes que dijo. De los genes. Está en base a esto, porque incluso ahorita ya los genes ya no es solamente, por ejemplo, existen ciertos genes que están, están ciertos genes que están asociados para los que no tienen el EWS, están ciertos genes que están asociados para el SIC y están ciertos genes asociados para el LICO. Y eso obviamente es biología molecular, que idealmente deberíamos de tenerla y no la tenemos. En punto.